Candidato López Obrador, la dificultad de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio no se entienden sin la presidencia de Donald Trump. En junio de 2015, cuando Donald Trump anunció su candidatura a la presidencia, le tomó 90 segundos, los conté, comenzar a agredir a México. Llamó a los inmigrantes mexicanos criminales, narcotraficantes, violadores, y desde entonces no ha parado. Ha lastimado y ofendido a millones de familias mexicanas aquí y allá. Usted ha dicho que va a convencer a Trump de moderarse y le va a pedir que nos respete. Yo le pregunto, ¿cómo se mide el respeto? Dígame un parámetro específico y medible con el que nos daremos cuenta de que Donald Trump nos está respetando en su gobierno y cómo conseguirlo concretamente, por favor. Con autoridad moral. El problema, León, es de que los gobernantes de México no han tenido autoridad moral y no se ha tenido, por lo mismo, autoridad política. En efecto, Donald Trump ha ofendido al pueblo de México y ha ofendido al gobierno de México. Ha llegado a decir que el gobierno es corrupto. Fíjate lo que son las cosas. Tengo que aceptar que es cierto. Me duele mucho tener que aceptar de que el gobierno de México es corrupto. No permito que lo haga un gobierno extranjero, porque somos libres, somos independientes. Lo entiendo, pero le pido un parámetro medible para saber que nos están respetando. Un parámetro medible. Que haya honestidad. ¿De Estados Unidos a México? Que haya honestidad en México. Que el gobierno de México sea honesto. Que no seamos candil de la calle y oscuridad de la casa. Trump dice, me transaron los del gobierno de México. Y es mucho decir que se hayan transado a Trump en negocios que él ha querido emprender en México. Déjeme preguntarle otra cosa, permítame. Es muy importante la honestidad. Lo entiendo. Déjeme preguntarle esto. Si usted decide dejar de importar maíz estadounidense, como ha dicho, fundamental para varios estados afines a Trump, y Trump responde anunciando medidas contra, digamos, los productores de aguacate mexicano, ¿qué va a hacer usted? Estamos hablando de cientos de miles de mexicanos que trabajan en el cultivo del aguacate. Por cierto, somos líderes mundiales. Si comienza una guerra comercial porque usted decide dejar de importar maíz estadounidense, ¿qué va a hacer? No va a haber guerra comercial. Vamos a entendernos, vamos a hacer entrar en razón a Donald Trump. ¿Cómo? Autoridad, con soberanía, lo que no han hecho los gobiernos mexicanos, que no tienen autoridad moral porque son gobiernos corruptos. Entonces vamos nosotros a cambiar las relaciones y Trump va a tener que aprender a respetarnos, eso te lo puedo garantizar. Gracias, candidato López Obrador. Candidato Meade, la primera réplica de dos que tiene usted. Muchas gracias, León. Luis Ángel hizo una pregunta muy puntual. ¿Qué podíamos hacer para diversificar nuestro comercio? Y les tengo una muy buena noticia. Hace apenas unas semanas se firmó un acuerdo comercial muy grande que nos permite venderle a la tercera región más importante del mundo, en donde está Japón y en donde está Australia. Les tengo una mala noticia. Una secta votó en contra de esto en el Senado, la de Morena. O no sabe o no quiere que progresemos. Candidato López Obrador, ¿quiere responder? Pues el debate es para atacarme, es obvio y diría que comprensible. Estamos 25 puntos arriba en las encuestas y están pensando que se van a recuperar aquí, que van a remontar su desventaja. No van a lograrlo, no voy a caer en provocación. Candidato Anaya, primera réplica. Sí, le hicieron una pregunta muy puntual a López Obrador y como es su costumbre no respondió. México hace mucho por Estados Unidos. Y es cierto, Estados Unidos necesita a México, pero México necesita a Estados Unidos, pero Estados Unidos también necesita de nuestro país. ¿Por qué le pedimos visa a quienes vienen de países que son antagonistas de Estados Unidos? Irak, Irán, Yemen. Justamente para que ellos tengan un control. ¿Cuántos terroristas han entrado por México a Estados Unidos? 0. Vamos a poner todo sobre la mesa con firmeza. Gracias, candidato. Candidato Rodríguez Calderón, primera réplica de dos. Es cómo sustituir el maíz. Es algo que a los americanos hay que ponerle la pierna dura y ya no permitir ninguna ofensa ni
ni comercial ni supeditada. Creo que Andrés no le entiende el tema de la producción. Las encuestas, Andrés, no son suficientes. Hoy el Santos le ganó al Toluca y todo el mundo decía que ganaba al Toluca. Es muy sencillo, compremos en otra parte. Gracias, candidato Yuriria, adelante. Candidato Rodríguez Calderón, supongamos que el próximo 1 de julio usted resulta electo presidente de México y bueno, la estrategia tequilita y la estrategia hamburger, porque usted ha declarado con anterioridad que de esa forma negociaría con Donald Trump las relaciones entre México y Estados Unidos, supongamos que no funcionan y un día amanece y se encuentra con un tuitazo anunciando que el Tratado de Libre Comercio pues se va a cancelar, el que es entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál sería, candidato, su plan B? Bien, que evidentemente no es totalmente suficiente el Tratado de Libre Comercio. Tenemos que entender eso. Tenemos la capacidad de poder negociar y mercadear en cualquier parte del mundo. Tenemos que quitarnos esa actitud del ratón chaparro y que no es capaz de poder convencer a otros. No hay plan B. Yo siempre tengo 2 plan A o 3 plan A. Nunca he sido un hombre de Cuénteme cuál es plan su B. segundo plan A. Bien, el plan A es precisamente que tenemos que hablarle claro al presidente Trump. Dije lo del tequilita antes de que él nos dijera animales. Ya voy a sustituir el tequilita y vamos a hablar directo. Para que él entienda también que nadie le ha respondido. Nos mandó el yerno y nosotros le mandamos un enviado. Yo me le voy a poner enfrente, obviamente, a hablar, a platicar, a negociar. Y creo que podríamos hablar en el Tratado de Libre Comercio no solamente de comercio, no estamos considerando la integridad de las personas. En el Tratado de Libre Comercio del pasado se negoció comercialmente todo y no estaba metido ahí ni el petróleo ni los bancos. Usted los pondría, digamos, en una renegociación, en una segunda fase de la renegociación del tratado. Fase que tenemos que poner en una condición. ¿Qué tal si recuperamos Banamex? Porque se los entregamos. O sea, usted está hablando de una expropiación bancaria. Vamos a trabajar para que él entienda y los negociadores americanos también entiendan que tenemos cartas diferentes también al tratado original. Yo tengo un equipo trabajando en eso. Y creo que hay alternativas, no solamente en el Tratado de Libre Comercio. Tenemos que ver también otros países, otros mercados que permitan que México potencie. Permítame regresar al tema de la banca. ¿Usted está hablando de expropiar un banco, candidato? ¿Negociar qué exactamente? Todo aquello que no se negoció en el tratado anterior. Sí, pero la banca, dígame si me está diciendo que estaría dispuesto a expropiar un banco. Banamex. ¿Usted estaría dispuesto, sí? Claro, si los gringos siguen con esa dureza. Tenemos que regresarle a México muchas cosas y no entregarnos, lo dije al principio, tenemos que destetarnos ya de los americanos y poder hablar de igual a igual. ¿Usted estaría dispuesto a expropiar algo más y queda prácticamente nada de tiempo? Nada más dígame si sí o si no. No, ahí la dejamos al ratito, contesto. Muchas gracias, candidato Rodríguez Calderón. Bueno, vamos con el candidato Mead. Como sabemos, no existiría esta situación en la que nos encontramos, ni estaríamos platicando del Tratado de Libre Comercio y la renegociación si Donald Trump no hubiera llegado a la presidencia. Usted era secretario de Relaciones Exteriores cuando Trump apareció en el escenario político estadounidense. Varias voces en su momento lo criticaron por responder con timidez a la amenaza trumpista. México incluso tardó meses, candidato, en nombrar un embajador en Washington, cuando en el escenario había aparecido un candidato abiertamente antimexicano, probablemente por primera vez en la historia de Estados Unidos. De nuevo, candidato antimexicano, embajada vacante. Le pido un ejercicio de autocrítica. ¿Se equivocó como canciller? ¿Debió ser más firme con Trump en su momento? Mira, yo te diría que yo no anticipé que fuera a ganar. La verdad es que yo creo que muy pocos lo hicieron. Yo les pregunto a quienes nos están escuchando, todavía ese día en la mañana, yo pensé que no tendría posibilidades de ganar. Yo creo que fue una sorpresa la elección. La verdad es que enfrentamos un escenario bastante amplio y complejo. Era difícil anticipar que fuera a ganar, pero fuimos claros. Fuimos claros en denunciar en su oportunidad el racismo, fuimos claros en denunciar en su oportunidad la ignorancia, y fuimos claros, si tú le preguntabas, León Andrés Manuel, ¿cómo medirías el resultado de la política? ¿Cómo medirías el respeto? Cuando Trump hizo campaña, se decía que se iban a acabar las remesas, que tendríamos un impuesto transfronterizo, que estaría haciendo redadas, que denunciaría el Tratado de Libre Comercio,
Y al día de hoy, con muchas dificultades, con enormes problemas y con grandes retos, pero muchas de esas amenazas que estaban presentes se han venido conjurando. Me interesa ese ángulo. Un año después, el gobierno de México decidió invitar al candidato Trump a Los Pinos. La revista The Economist, que estoy seguro que usted lee, calificó la invitación de inexplicable e imperdonable. Una encuesta posterior, 7 de cada 10 mexicanos dijeron sentirse ofendidos por la visita. Usted ya estaba en Sede Sol, eso es cierto, pero declaró que la visita de Trump había servido a México, porque Trump ya no veía al país como una amenaza, sino como un aliado. Y candidato, con todo respeto, aquí estamos 2 años después. Usted dice que las cosas están mejor, yo no lo veo. No, yo creo que las cosas están terribles en muchos sentidos y hoy que nos está escuchando vive en la zozobra de un gobierno. ¿Se equivocó el presidente Peña Nieto, sí o no? Déjame luego que te conteste. De un gobierno que es capaz, como escuchamos ayer, de calificar a los migrantes de animales. Y hemos comentado que eso es inaceptable. Pero también vale la pena recordar cuál era la amenaza que teníamos el año pasado. El año pasado se pensaba que empezando la administración se saldría del Tratado de Libre Comercio. Y si hacemos un recuento, dijo que se saldría del Acuerdo Climático de París. Eso ya no lo dijo. No, permítame usted a mí. Le pido una respuesta binaria. ¿Se equivocó el presidente Peña Nieto en invitar a Donald Trump a Los Pinos, sí Yo o creo no? que juzgado por los resultados, no. No, Y no se equivocó. juzgado por los resultados, que si me das alguna oportunidad Ahora sí. los refiero, TPP ya se salió. Acuerdo nuclear de Irán ya se salió. Del acuerdo migratorio de la ONU ya se salió. Del acuerdo de París ya se salió. Y hoy estamos negociando el Tratado de Libre Comercio. Estamos haciendo un enorme esfuerzo y queremos que sepan y que nos escuchen los migrantes en casa. No vamos a descansar hasta que no estén ciertos y tranquilos. Y nos vamos a sumar con todos, con sociedad civil, con litigio, con enorme enjundia y con gran compromiso para no volverles a fallar. Gracias, candidato. Candidato Anaya, el presidente francés Macron ha intentado hacerse amigo de Donald Trump. Lo paseó por París, lo subió a la Torre Eiffel, luego fue a la Casa Blanca y sembró un arbolito con él, hasta besos le dio en la Casa Blanca. Macron lo quería convencer, como bien señala el candidato Meade, de respetar el cambio climático, el Acuerdo Climático de París y el acuerdo nuclear con Irán. No lo logró, ninguna de las dos cosas. Usted ha dicho que hay que enfrentar a Trump. En una entrevista incluso sugirió que había que decirle a Trump, discúlpese y váyase. Con todo respeto, esa estrategia de confrontación que usted sugiere no la ha intentado ni siquiera Kim Jong-un, el líder norcoreano, a ese grado. ¿No le parece a usted arriesgado, con el Tratado de Libre Comercio sobre la mesa, hasta dónde llegaría usted en esa confrontación? Gracias, León. Se lo dije con muchísima claridad a Luis Ángel. En política no se cometen errores, se comete un error y lo demás son consecuencias. Yo sí te respondo lo que Meade no quiso contestar. No solo fue un error, fue una humillación al pueblo de México, que cuando este señor llevaba un año insultando, vejando, agrediendo a los mexicanos, diciéndonos violadores, asesinos, lo hayan recibido con alfombra roja en Los Pinos. Lo dice él mismo en los propios libros que ha publicado. Le gusta provocar al adversario para ver justamente cómo reacciona. Sí, pero la pregunta es si usted va a confrontar a Donald Trump, que usted ha dicho que va a confrontar. Voy a actuar con absoluta dignidad y firmeza. ¿Cómo? La relación va a ser de respeto, pero de respeto mutuo. Haciendo El respeto me suena abstracto, perdón, México. ¿cómo? Varias cosas. Uno, en materia de seguridad. Nos necesitan y mucho. Tenemos una frontera de 3,000 kilómetros. Desde los actos terroristas de los 90, pasando por el de las Torres Gemelas, ¿cuántos terroristas han entrado a Estados Unidos por México? 0. ¿Cuál es el país al que más exporta Texas, que es un bastión republicano? Por mucho, México. Texas le exporta más a México que todo Estados Unidos a Japón. Queremos una relación de respeto, León, pero de respeto mutuo. El respeto tiene que ser de ida y vuelta. Usted porque ha dicho, cuando uno no se respeta a sí mismo, no va a tener respeto del de enfrente. Lo entiendo. Jorge Castañeda, su coordinador de estrategia y ex canciller mexicano, sugiere pintar una línea roja e incluso suspender temas de cooperación. Yo quiero saber hoy aquí si usted va a suspender temas de cooperación, si el señor Trump insiste en su tono. Por cierto, ¿podría usted o cualquiera de los candidatos coincidir con Trump 6 años? El sexenio entero si el señor gana reelección en el 2020. Dígame si está dispuesto a suspender temas de cooperación. Lo dijo tu padre, que es un intelectual verdaderamente brillante. A los tiranos, a los bullies, no se les apacigua, se les enfrenta. Respetan a aquel que se respeta a sí mismo. Por supuesto que hay que poner todo sobre la mesa, todo lo que tiene que ver con la relación de cooperación. Y cuando él vea firmeza y dignidad de México, vamos a merecer respeto.
Estoy seguro de que esa es la vía. Quiero ser un presidente que se comporte con dignidad y que verdaderamente defienda el interés nacional. Suspendemos temas de cooperación, si el asunto sigue entonces. Se pone todo sobre la mesa en Todo. una negociación de tú a tú. Y en esas negociaciones se obtienen buenos resultados. Se actúa con valor, se actúa con dignidad y se actúa con firmeza defendiendo el interés nacional. Gracias, candidato Anaya. Candidato Mitt. Solamente para decir que el valor se acredita de frente, que el día que México tenga miedo de hablar con un contrincante, de hablar con un adversario, de hablar con alguien que lo amenaza sin dar la cara, sin enfrente de él decirle cuáles son los límites, cuáles son las líneas rojas, qué se espera de la relación, qué no estamos dispuestos a transigir. Y si después de eso, a un tiempo de distancia, esas líneas rojas se han respetado, quiere decir que la diplomacia funcionó. No la bravuconería, no esconderse atrás de la frontera para insultar. Gracias, candidato Mitt. Candidato Anaya, su segunda réplica. Candidato Rodríguez Calderón. Candidato López Obrador, por favor. Tengo tiempo. Sí, señor, tiene una réplica. Sí, yo creo que se debe de fortalecer la economía nacional, el mercado interno, que tenemos que rescatar al campo del abandono en que se encuentra, ser autosuficientes en alimentos, no apostar también a la compra de las gasolinas en el extranjero y en esa medida vamos a ser fuertes y no nos va a importar ninguna amenaza de ningún gobierno extranjero. Gracias, candidato. Candidato Anaya, ahora sí. Segunda réplica. Sí, este bloque habla también de inversión. Y yo aquí quiero decir que para que haya empleo en un país, tiene que haber inversión. Y vale la pena que empecemos a discutir, porque cuando tú fuiste jefe de gobierno, Andrés Manuel, se cayó la inversión. Aquí tengo el censo económico de 2014. Voy a cuidar la inversión, mi cartera porque la inversión como me capital acerque fijo mucho. se desplomó cuando tú fuiste jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y cuando no hay inversión, no hay empleo. Discutámoslo, explícalo, Andrés. Gracias, candidato Anaya. Candidato Rodríguez Calderón. Bien, creo que toda esta relación viene de los tres. Están engañando al pueblo mexicano, totalmente. Uno con su amor y paz y su corazón negro. El otro no pudo en las tres posiciones que tenía. Y él habla de decirle a Trump y tiene todavía a sus hijos en Estados Unidos. Mexicanos, Eso es falso. los tres están en una condición igual. No van a poder hablarle a Trump siquiera. Gracias, candidato.